La conciliación es un medio alternativo de solución de conflictos que busca que tanto los trabajadores posesionarios como el propietario particular se vean beneficiados. Entonces se promueve que se llegue a un acuerdo. ¿Por qué? Porque el propietario, el privado, sabe que para recuperar la posesión del inmueble va a tener que recurrir a un procedimiento judicial que va a ser costoso en tiempo y en dinero. Por otro lado, los posesionarios saben que en cualquier momento los pueden desalojar, que quizás tenga que pasar por un proceso judicial, pero finalmente van a terminar desocupando el inmueble. Entonces lo que se busca es llegar a un acuerdo armonioso entre ambas partes y se puede trabajar sobre la base de un precio social que, como les dije, va a beneficiar a ambas partes. Bueno, estos son los proyectos que estoy presentando, que, como les digo, va a mejorar la calidad de la vivienda y el nivel de vida de los trabajadores, les va a permitir un ingreso adicional, si es que pueden acceder al crédito a través del saneamiento y titulación, y finalmente van a tener mejores ingresos para ellos y para sus familias. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiola. Ahora tenemos con nosotros al ingeniero Alex Albuja. Él es ingeniero industrial por la Universidad de Piura, PhD de SAE, MBA y Convención en Finanzas de la Universidad de San, profesor del área de Finanzas, Contabilidad y Economía de la Universidad de San. Ha trabajado por ciertos 5 años en Proinversión. Es socio y gerente de TP Invest, liderando la estructuración de proyectos de inversión en infraestructura en diferentes sectores económicos del país. Le pedimos que nos acompañe el día de hoy porque va a presentar un programa a través del cual se busca la realización de obras de manera conjunta entre el gobierno regional y local y la empresa privada. Es a través de estas asociaciones públicos-privados que el Estado entrega en concesión algún bien estatal a cambio de la realización de la obra requerida. Un fuerte aplauso para él, por favor. Bien, buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación, Miguel, y poder tener la oportunidad de comentar un poco sobre este mecanismo que permite viabilizar proyectos y que se está explotando muy poco en realidad, porque es el gobierno central el que lo explota de manera más fuerte, pero es un mecanismo que puede funcionar muy bien en los gobiernos regionales o municipales a nivel de todo el país, pero que lamentablemente, como otros problemas que tenemos, no se está explotando como se debería. Si podemos pasar, por favor. Vamos a hablar rápidamente de qué cosas son las asociaciones público-privadas y dentro de este mecanismo, qué son las iniciativas privadas, que básicamente es lo que les podría interesar a ustedes para poder desarrollar y viabilizar proyectos que Cajamarca necesita, utilizando, como bien dice la norma, la asociación, el llevar el proyecto en paralelo, en conjunto, entre el Estado y el sector privado, de tal manera que los proyectos se puedan ejecutar de manera eficiente y no tener estas demoras que podrían haber cuando se pretende hacerlo solamente como inversión pública. No solo demoras, sino también ineficiencias en la ejecución. Una asociación público-privada es un concepto que representa trabajar conjuntamente los sectores público y privado en cooperación y o asociación para ofrecer infraestructura y servicios. Llamamos infraestructura y servicios, pero en realidad la norma que existe actualmente en el marco de las APP o asociaciones público-privadas es muy amplia. Tanto es así que podemos afirmar que tenemos el marco legal más completo, si podemos llamarlo, o más flexible en toda la región, en todo lo que es Sudamérica. El Perú ha podido desarrollar en los últimos 15 años, digamos, proyectos de asociación público-privada antes de que aparezca la norma propiamente, con un par de decretos que llamamos los decretos el 060 y el 059, que después de la experiencia que ha habido con todos estos contratos y proyectos grandes que se han hecho, recién sale la ley, el decreto legislativo en el año 2008, que recoge las experiencias. O sea, no es un proceso en el cual primero sale la norma y después se trata de probar, sino que primero se trabajó, se
probaron en distintos proyectos y después sale una norma que recoge las experiencias. Básicamente en una APP uno puede desarrollar, dependiendo del grado de participación del sector privado o del sector público, desde contratos de gerencia, ¿no es cierto?, hasta lo que se llaman los contratos BOT, o sea, el inversionista podría construir, financiar, desarrollar, operar y mantener la infraestructura que se lleve bajo esta modalidad, pero no necesariamente se limita a esto, sino que también podría ser contratos simplemente de construir, digamos, y entregar la infraestructura para que lo opere el Estado, o podría tomar la infraestructura que el Estado ya tiene y operarla, o asesorar en la gestión, o podría ser un mix de esto. O sea, en realidad es muy amplia la aplicación que se le puede dar a este mecanismo. Recordemos que los proyectos pueden ser meramente privados, meramente públicos, o aparecen, digamos, los proyectos público-privados. Un proyecto privado, todos lo conocemos, son proyectos donde el Estado no participa en absoluto. Un proyecto público son las clásicas obras públicas que el Estado desarrolla y que tienen que pasar por los sistemas nacionales de inversión pública para su aprobación, su viabilidad, etcétera, y hacer todo un procedimiento que seguramente conocemos. En cambio, un proyecto público-privado es aquel que busca, es un punto medio, donde participa el Estado de alguna manera. La participación del Estado puede ser, por ejemplo, si queremos desarrollar un hospital bajo la modalidad de una asociación público-privada, pues le podemos pedir al Estado, a la municipalidad o a alguna regional que ceda el terreno, por ejemplo. Entonces el privado no tendría que invertir en comprar el terreno, le pedimos al gobierno municipal que dé las licencias dentro del contrato, que dé las licencias rápido, que digamos un mecanismo mucho más ágil de lo que tradicionalmente puede hacer. Le podemos pedir al gobierno municipal o regional de repente pues que dé algunas facilidades adicionales que se necesitan. El privado podría hacer la inversión en el hospital y de repente o cederlo después para que lo maneje el Estado, o mantener un sistema de gestión mixta o meramente privada, ya dependiendo de los acuerdos que se lleguen. Sí. Bueno, esto básicamente, el mecanismo ha sido preparado en base a los riesgos que se puedan asignar. En una asociación público-privada puede ser que el Estado tome más riesgo o menos riesgo dependiendo del tipo de proyecto. Seguimos. Las condiciones que se necesitan para su desarrollo, bueno, las tenemos como país. De hecho, una asociación público-privada no se puede aplicar en todos los países, porque aquí se necesita acuerdos que tienen que ser respetados por el gobierno en el largo plazo. Tiene que haber estabilidad jurídica, tiene que haber un marco legal favorable. En este caso tenemos la legislación peruana en todas las modalidades de APP. Tiene que haber eficiencia en los organismos reguladores, experiencia en promoción de inversiones, experiencia en estructuración de contratos y estructuras financieras. Este mecanismo de asociaciones público-privadas que fue regulado con un marco, un decreto legislativo en el año 2008, ha permitido desarrollar muchos proyectos actualmente. Se han hecho carreteras, se han hecho plantas de tratamiento, se han hecho proyectos de irrigación, se han hecho proyectos para desarrollar tierras del agro, se han hecho proyectos energéticos, aeropuertos, puertos, en fin, por ejemplo, el aeropuerto de Cajamarca está dentro de un proyecto de asociación público-privada. Se pueden hacer muchas cosas más que lo voy a poner al final. Las iniciativas privadas, que es el siguiente punto, forman parte de las asociaciones público-privadas. ¿Cuál es la diferencia? Una asociación público-privada puede ser llevada adelante por iniciativa del Estado o puede ser llevada adelante por iniciativa del privado. Esa es la única diferencia de una iniciativa privada. O sea, la iniciativa privada es que el privado propone. La empresa identifica un proyecto y dice: yo quiero hacer este proyecto como una asociación público-privada y te propongo las siguientes condiciones. Las condiciones son: tú me das el terreno, yo hago el diseño, yo hago la construcción, yo hago el financiamiento, tú lo gestionas, o la combinación que uno desee para que el proyecto pueda ser viable. El mecanismo de iniciativas privadas ha permitido que se hagan varios proyectos. Por ejemplo, a nivel de gobiernos municipales, dada obviamente la magnitud de los presupuestos o niveles de responsabilidad, pues se han empezado con proyectos menores, pequeños, como por ejemplo estacionamientos privados que se dan bajo estos mecanismos de APP que se pueden hacer con iniciativas privadas, mercados, ¿no es cierto? El tema de mercados también se puede hacer con una forma de APP, terminales terrestres para ordenar el ordenamiento territorial, para ordenar el tráfico en las ciudades, congestionar,
se pueden hacer también como APP, pero a través de iniciativa privada. O sea, el privado es el que propone, identifica el proyecto y dice, sabes que yo quiero hacerte aquí un terminal terrestre, y propone una modalidad de negocio para la municipalidad. Obviamente el Estado, el beneficio que va a recibir es todo el beneficio social asociado al tema, en el sentido de que va a tener una ciudad más ordenada. Si es un mercado, obviamente va a ordenar seguramente gran parte de la zona de influencia del mercado. El privado va a tener seguramente algún mecanismo de rentabilidad también a través de la explotación del negocio. Las modalidades de participación de la inversión privada pueden darse no solo en concesiones, porque a veces se cree que solo es concesión. Uno puede proponer una iniciativa privada para comprar un activo del Estado, por eso hablamos de venta de activos. Uno puede identificar, por ejemplo, tierras, y han habido iniciativas privadas así, identifican tierras eriazas, el privado identifica tierras eriazas, propone comprarlas, pero con un compromiso de inversión, o sea, ponerle agua, proyectos de irrigación, mejorar, digamos, los accesos, y obviamente un compromiso de inversión para desarrollar la zona. Esa es una iniciativa privada válida, y no es una concesión, es una compra. De repente algún inversionista identifica un hotel que está administrado por el mismo Estado y que no está siendo explotado adecuadamente, propone comprarlo, obviamente para generar una oportunidad de negocio en ese hotel, y hay unos mecanismos que el Estado tiene que seguir para que ese proceso sea, digamos, de alguna manera transparente, ¿no es cierto?, y haya de alguna manera competencia en el tema. Concesiones, que son las clásicas concesiones que ya conocemos. Asociaciones en participación, pueden hacer contratos de gerencia, especialización de servicios, joint venture, otras que permitan la ley. Realmente eso es un campo muy amplio de aplicación. El marco legal, no voy a hablar de las leyes que hay, pero lo que quiero que vean es que esto ha venido evolucionando en el tiempo, no es un tema que nace ahora de la nada y que haya poca experiencia. La última ley que ha salido es la 29771, que fue el año pasado, en el cual básicamente las iniciativas privadas ya no requieren o podrían tomar cofinanciamiento del Estado. Hasta antes de esta ley, una iniciativa privada no necesita, o sea, la condición es que el Estado no tenga que poner un centavo, no tenga que poner dinero. Ahora la ley permite que las iniciativas privadas puedan tener aportes del Estado. El problema es que esta ley no está todavía reglamentada, por lo tanto está ahí en stand-by. Por lo tanto, una iniciativa privada se propone actualmente sin cofinanciamiento del Estado, sin aportes dinerarios del Estado. Seguimos. Los plazos que marca la norma son muy claros: 20 días para que, desde que el proponente lance el proyecto, lo entrega, el Estado tiene 20 días para decir si le interesa o no le interesa, básicamente eso. Luego tiene 90 días para publicar, digamos, la declaratoria de interés. Una iniciativa privada, un inversionista lo propone, pero el Estado publica durante 3 meses por si hay otro interesado que quiera hacerlo. Si hay otro interesado, tiene que manifestar su interés en ese plazo y se abre a una licitación cerrada. Si no hay ningún interesado, se le adjudica directamente el proyecto a quien lo propuso. Bueno, hay requerimientos de información adicional, el Estado la puede pedir, son 30 días, y luego hay que reconocer los gastos en caso el proponente no gane. Si el proponente lanza el proyecto, en esos 90 días hay otro que le interesa, se va a una licitación cerrada y gana el tercer interesado, ese tercer interesado le reconoce los gastos de todo el proyecto al que propuso. Hay simplificación de documentación a presentar, el concurso es cerrado, como ya lo habíamos dicho, y la introducción del mecanismo del derecho a igualdad al proponente, ¿no? Siguiente. Básicamente el procedimiento es presentar el proyecto, se admite a trámite, se declara de interés, se adjudica y se firma el contrato. Obviamente, dependiendo del tipo de proyecto, ese plazo de ahí, si bien hay plazos que los que he mencionado son referenciales, podrían ser más o podrían ser menos. Los criterios de evaluación de una iniciativa privada: si el proyecto de inversión se desarrolla sobre bienes públicos o sobre parte de ellos. Eso es lo recomendable para que, digamos, el Estado se sienta identificado con el proyecto. O sea, ¿cómo es que hacemos una donación público-privada? Lo ideal es que participe el Estado con algo, no con dinero, porque si no sale de la iniciativa privada, sino que tiene que sentir una participación el Estado. Puede ser que done un terreno, que done una infraestructura, no sé, que facilite a través del otorgamiento de licencias, permisos, qué sé yo, que facilite, digamos, la viabilización del proyecto.
la situación en que se encuentra el proceso de saneamiento de los bienes, si el proyecto de inversión no es pasible de generar afectación al medio ambiente o al patrimonio cultural, si tanto en su implementación como en su operación el proyecto de inversión genera puestos de trabajo, obviamente la mayoría de proyectos lo generan, si la iniciativa privada contiene una propuesta innovadora en materia de ejecución y explotación, si el proyecto de inversión posibilita la integración económica, si el proyecto de inversión es económica y socialmente rentable. Son los criterios que generalmente utiliza el Estado para evaluar la iniciativa privada. Algunos ejemplos aplicativos ya para terminar. ¿Dónde se podría aplicar esto en Cajamarca? En realidad en todo el país, ¿no es cierto? En todo el país. Por ejemplo, podemos hacer plantas de tratamiento de agua potable y o residual, como iniciativa privada, como APP. Si es como APP sería iniciativa, bueno, es una APP la iniciativa privada, pero esta APP podría ser con iniciativa estatal también, pero conociendo cómo se mueve el Estado, lamentablemente a veces es mejor que el inversionista acelere presentando un proyecto ya mucho más trabajado. Proyectos de saneamiento, se puede, entiendo que Cajamarca pues todavía tiene, digamos, mucho por hacer en temas de saneamiento, en temas de plantas de tratamiento de agua, etcétera. Plantas de residuos sólidos también se pueden hacer como un mecanismo de acción público-privada. Actualmente nosotros estamos viendo una iniciativa privada para este proyecto en Arequipa, por ejemplo. Entonces, hemos visto un modelo que se usa en Guayaquil de tratamiento de residuos sólidos, el negocio es rentable. Se puede hacer un planteamiento similar para el gobierno de Cajamarca, para la municipalidad o para el gobierno municipalidad en este caso. Proyectos de irrigación y mejoramiento de tierras de agro. Se pueden hacer propuestas para mejorar las tierras, ¿no es cierto?, para poder desarrollar las zonas aledañas de repente que necesiten inversiones en ese tipo. Construcción y modernización de mercados. Los mercados también pueden generar un proyecto rentable. Hay empresas privadas que sin necesidad de pedir concesiones pues compran terrenos, construyen sus propios mercados, ¿no es cierto?, y generan una oportunidad de negocio ahí. Pero también se puede hacer esto como una APP. O sea, vamos a hacer una APP, una iniciativa privada, le decimos a la municipalidad que nos ceda el terreno, no le vamos a pagar por el terreno, y nos entrega en concesión durante 30, 40 años o en usufructo ese terreno para construir un mercado, y obviamente solucionamos los problemas de la zona donde se quiere construir ese terreno. A donde quiero llegar es que son mecanismos que permiten tener una solución social. No lo miremos ahora obviamente como un tema meramente de rentabilidad privada, sino que sí puede dar una solución social y política a cualquier gobierno municipal o regional usando estos mecanismos. Proyectos inmobiliarios sociales. Han habido varias iniciativas privadas en Lima, incluso en Trujillo, donde es así, el proponente identifica terrenos y dice, yo quiero comprar ese terreno y voy a desarrollar proyectos, una cartera de productos. Proyectos sociales, vivienda social, que se van a financiar probablemente con estos programas de mi vivienda, techo propio, etc. Y también necesito proyectos que tengan un poco más de rentabilidad para yo generar una oportunidad de negocio. Si queremos hablar de una rentabilidad, pues tiene que haber una mezcla de productos para que los privados puedan recuperar su inversión, pero también tiene que haber un aporte social para que haya viviendas para mucho acceso, para acceso digamos, a la clase social que más lo necesita. Se pueden aplicar esos mecanismos acá también, o sea, no necesariamente buscando la rentabilidad social, sino con el objetivo de que el gobierno municipal o regional pues genere los réditos que necesita y también pues esté de la mano con la empresa, ¿no? Vaya de la mano con la empresa. Hospitales, postas médicas, de la misma forma. En realidad, terminales terrestres, entonces podemos aplicar estos mecanismos de asociación pública-privada vía iniciativa privada o vía iniciativa estatal para los proyectos que queramos. Muchos gobiernos regionales o municipales no conocen esos mecanismos, la mayoría se basa en la ley de contrataciones. La ley de contrataciones es un proceso muy engorroso que solamente busca hacer obras públicas, pero con estos mecanismos se pueden hacer algunos proyectos. Yo he sacado algunos proyectos del CEACE, por ejemplo, de acá de Cajamarca, no sé si estarán ejecutando o no, pero están en el tema del banco de proyectos, y ahí vemos, por ejemplo, construcción, regulación de aguas del río Chonta, 610 millones, un proyecto agrario. Todos estos mecanismos se podrían hacer bajo APP. 610 a lo mejor es demasiado, pero
La construcción del sistema de regulación hídrica de la represa se puede hacer por una APP. Construcción del sistema eléctrico para los caseríos se puede hacer por una APP. En realidad se puede hacer como iniciativa privada. Hay que demostrar de alguna manera que hay una participación público-privada, ¿no? De repente el objetivo es desarrollar proyectos sin buscar la rentabilidad privada, ¿no? Porque entiendo que ese es el objetivo principal, pero le damos la forma de una asociación público-privada para que el Estado, el gobierno municipal o el gobierno regional se siente identificado con el proyecto, y para que sea una asociación público-privada tiene que tener una participación de alguna manera. Puede ser muy pequeña o puede ser muy grande, pero la idea es que les hacemos el proyecto, les ejecutamos el proyecto y se evita todos los caminos que ya conocemos, el de pasar por el SNI, que la viabilidad, que no sé qué, porque ahora incluso ustedes saben, si queremos donar un proyecto, tiene que pasar por el SNI, así lo dones, porque si tú donas el proyecto, basta que los costos de operación y mantenimiento estén a cargo del gobierno y ya tiene que pasar por el SNI, y eso hace que muchos proyectos ni siquiera los puedan donar. Entonces, estos de acá son mecanismos alternativos que permiten de alguna manera salir de esas trabas y poder desarrollar los proyectos con mayor eficiencia. Bueno, era todo lo que tenía que presentarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Ahora, solamente... por las 12 los deje libres. Sin embargo, quiero decirles dos cosas de un tema que está último en el programa Agenda de Obras por Impuesto, para después dejarlos en el tema de preguntas de todos los temas que hemos podido revisar el día de hoy. Hace ya algunos años sale la ley 29230. Esta ley, a través de la cual las empresas privadas pueden financiar y ejecutar proyectos públicos vía convenios con los gobiernos regionales y locales. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? El objetivo de esta norma es que verdaderamente se dé un impulso a la ejecución de los proyectos de inversión pública a través de la participación de las empresas privadas. Lo que ha pasado con esta norma es algo muy importante. En realidad ha cambiado bastante la forma de pensar sobre la tributación. Ustedes deben conocer bastante bien este camino de acá. Este es nuestro camino tributario. Una empresa paga su impuesto a la renta. Se lo entrega al gobierno central, quien recibe este pago. Este pago es destinado a los gobiernos regionales, vía el canon u otros. El gobierno regional o gobierno local elabora proyectos, licita y ejecuta el proyecto, y finalmente se obtiene la obra. La pregunta es: ¿cuánto tiempo pasa para que todo esto suceda? Calculamos entre 3 a 5 años. Y creo que estamos siendo conservadores, ¿no, Alex? Bastante conservadores. Quiere decir entonces que este es un mecanismo ineficiente. ¿Por qué nosotros podemos observar que la comunidad no está contenta con la actividad privada? Mucho de la responsabilidad recae en este sistema de acá, por dos razones principales. Primero, porque si bien la comunidad acoge a una empresa privada y ve que a la empresa privada le va muy bien, se pregunta: ¿por qué tengo que esperar tanto tiempo para yo poder ver los resultados o los beneficios de esa actividad? Y el segundo y gran problema que tenemos es que cuando llegan los recursos al gobierno regional o gobierno local, existe una gran deficiencia en las capacidades para poder ejecutar dichos recursos. Si ustedes analizan esos dos conceptos, vamos a poder valorar de una manera muy importante este esquema de obras por impuesto. El esquema de obras por impuesto lo que dice es: la empresa celebra un convenio con el gobierno regional o con el gobierno local. Luego, obviamente de un pequeño procedimiento, la empresa ejecuta la obra. Y la empresa, este es el beneficio que tiene, puede descontar el valor que ha destinado a esa obra contra su impuesto a la renta. El esquema es espectacular. Acortamos tiempos y acortamos problemas. Ahí nosotros hemos calculado que el proceso debe demorar alrededor de un año.
cabe precisar que existen determinados límites, determinados procedimientos, que de hecho los estamos colocando en todas estas diapositivas, para que ustedes puedan tener un poquito más de detalle en las mismas, y que vamos a poner en disposición de ustedes a través del correo electrónico. Obviamente los beneficios que tiene una norma como esta son los siguientes, ¿no? Primero, se cumple con el tema de responsabilidad social. Es una responsabilidad social total y absolutamente eficiente. ¿Por qué? Porque hay una mejora de la imagen institucional, tanto, nosotros decimos, tanto del municipio como de la empresa privada. La empresa privada es obvio. ¿Por qué? Porque la empresa privada interviene, ejecuta la obra y obviamente publicita que esa obra se está haciendo con los impuestos, con los recursos de la empresa. Imagínense ustedes qué importante puede ser este tema si al día de hoy ya no tenemos el aporte voluntario. ¿Sí? Aquel aporte que nos permitía a nosotros incidir en la zona. ¿Sí? Que teníamos un mecanismo a través del cual podíamos definir hacia dónde debía ir parte de nuestros recursos. Al día de hoy no lo tenemos. Se cambió por nuevos impuestos. ¿Cuál es el problema de estos nuevos impuestos? De hecho, recaudan más, pero son impuestos que van al gobierno central. Han cortado la relación que tenía la minera con la sociedad. La importancia que tiene un tema de obras por impuesto al día de hoy es vital. Este es uno de los pocos mecanismos que va a permitir que la minera mantenga esa relación directa con la sociedad, con su comunidad. Obviamente esto de acá termina siendo sumamente eficiente si nos damos cuenta que al final de cuentas a la empresa no le cuesta tanto. ¿Por qué? Porque la inversión que haga a través de estas obras por impuesto, como su nombre lo dice, lo va a descontar del impuesto a la renta. Obviamente hay un beneficio, lo ponemos al final, hay un beneficio bastante interesante, saber a qué se destina su tributo. Dicen por ahí que existe bastantes recursos en el país, sí, pero el problema es que cuando llega al gobierno regional o al gobierno local, el problema es hacia dónde lo destina. Solamente tendríamos que ver lo que sucede en el gobierno de Charate para saber de lo que estamos hablando, donde cuentan con unas piscinas espectaculares, pero no obras que verdaderamente beneficien a la población. Obviamente este tema de obras por impuesto ya ha venido siendo desarrollado. En Lima, por ejemplo, la empresa Bacus decidió hacer una mejora y remodelación de todo lo que son pistas y veredas. Ellos lo hicieron de manera muy eficiente alrededor de su fábrica. ¿Qué es lo que obtuvieron con eso? Colocaron su cartel que dijeron: esta remodelación de veredas y pistas se hace a través de los recursos de Bacus. Ellos tienen que todos los vecinos de la zona lo quieren muchísimo, porque finalmente después de tantos años tienen esas benditas veredas y pistas debidamente construidas. Ellos se beneficiaron, por supuesto, de imagen, y también se beneficiaron desde el punto de vista económico, porque lo pudieron descontar de su impuesto a la renta. De hecho hay un costo, no les voy a mentir, ¿no? De hecho hay un costo, seguramente un costo financiero, porque cuando uno ejecuta la obra necesita los recursos de manera inmediata, y no tienes que esperar hasta el próximo año a pagar tu impuesto a la renta. De hecho hay un costo financiero, pero los beneficios que se presentan frente a ese costo financiero consideramos que son bastante más altos. Eso es básicamente lo que les queríamos decir el día de hoy. Yo prefiero dejar estos minutos... debo precisar algo muy importante. Este tema de obras por impuesto también es un tema el cual tanto el estudio como Asesorantina ha creído importante incluir dentro de sus carteras de oportunidades como políticas de responsabilidad social empresarial. Este tipo de operaciones o este tipo de proyectos nosotros lo realizamos de la mano de dos empresas consultoras. Una es la empresa de Alex, TP Invest, que nos ha acompañado en la realización de algunos proyectos, y también otra empresa llamada B3 Link, con la cual también hemos podido avanzar en algunos proyectos de obra por impuesto. Bueno, como les decía, prefiero dejar estos minutos finales para que ustedes puedan hacer preguntas respecto de cualquiera de las exposiciones que se han realizado. Sin embargo, quisiera así darle un minuto el micrófono a Carola, porque me precisaba que había algo importante que tenía que decir en relación al tema de Procompite y las redes empresariales. Ok, gracias, Miguel. Sí, bueno, era la pregunta final que quería complementar en relación a subrayar que las redes
eran este tipo de agentes económicos organizados que la ley Procompite contempla. Es decir, que por primera vez hay una ley que no obliga a un grupo de productores a formar una asociación, o sea, a formar una forma jurídica que luego le puede traer complicaciones. Entonces ahí había uno de los links, y el otro era que quería yo mencionar que la empresa privada puede entrar, lo que dijo Juan Carlos, a preparar estos grupos, es decir, a promover redes para que luego las inversiones de Procompite tengan mayores posibilidades de éxito, porque sabemos que los productores desorganizados y que de la noche a la mañana, porque sale un concurso, se organicen, no necesariamente esas inversiones van a ser rentables, pero si la empresa privada, con miras a que va a haber todos estos fondos que se pueden invertir en una cadena que tenga potencial de crecimiento, trabaja con grupos, los promueve, que desarrollen confianza, que tengan visión de negocio y toda esta digamos, estrategia que son las redes empresariales. En el momento en que los gobiernos locales sacan a concurso, entonces la base social va a estar formada, ¿no? Y por eso era este nexo tan que veíamos entre Procompite y redes empresariales. Gracias. Hay una precisión que Carola lo ha estado comentando constantemente, que es el tema de que cuando se ha estado recomendando la formalización de las redes empresariales, nosotros hemos sido bastante contra la corriente, porque normalmente, y calculo que varios de los proyectos que se han manejado en la zona, se recomienda la constitución de asociaciones, y ese es un terrible error. Es un error que nosotros lo heredamos principalmente del Estado. El Estado es el que promueve la constitución de asociaciones sin fines de lucro. Sin embargo, no se da cuenta de que eso es un gran problema. Porque si nosotros constituimos las asociaciones sin fines de lucro y cada uno de los productores aporta a la asociación, lo que está haciendo cada uno de los productores es entregar en donación ese aporte. El día que ellos se vayan, el día que ellos se retiren, no se les va a dar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque eso es de propiedad de la asociación. Pero ahora, si nosotros pensamos qué sucede con los resultados de la actividad económica de la asociación, imagínense que la asociación que hemos constituido le va muy bien, genera su utilidad, genera su ganancia. ¿A quién favorece? ¿O a dónde se va? Se va a la asociación. ¿Se puede repartir entre la asociación? No se puede, porque la asociación es una asociación sin fines de lucro. Cuando nos pidieron a nosotros la colaboración, que determinemos cuál era la fórmula jurídica adecuada, de hecho investigamos muchísimo la asociación, porque estuvimos tentados, como todos, a utilizar esa fórmula. Sin embargo, vimos que los problemas que presentaban eran muy grandes. En lo personal he podido ir a zonas en donde las asociaciones están muy arraigadas y están muy desarrolladas. Hace no mucho estuve con la asociación de bananeros en el norte del país y tienen unos resultados impresionantes. Y la pregunta era, doctor, ¿y cómo podemos retirar ese dinero? Están en plena audiencia. Imagínense cuando les dije, ustedes no pueden retirar ni un solo sol de ese dinero. Ese dinero no les corresponde a ustedes. Ese dinero les corresponde a la asociación. Ah, salía uno. Entonces vamos a liquidar la asociación. De acuerdo a lo que dice nuestra normatividad, si tú liquidas una asociación, se va a manos de otra asociación de fines iguales. O sea, vale decir, nos hemos matado trabajando, hemos sufrido muchísimo para obtener resultados. Viene ahora Miguel Ángel y nos dice que no nos lo podemos repartir, y además que si liquidamos la asociación se lo van a llevar otros. Es una locura. Adicionalmente al hecho, por cierto, de que una asociación de ese estilo está grabada con el impuesto a la renta. Entonces imagínense, no podemos repartir ninguno de los beneficios a favor de ninguno de los participantes, y para colmo, el Estado se lleva el 30% de lo que ellos generan. Es por eso que nosotros hemos terminado inclinándonos en recomendar el contrato de consorcio sin contabilidad independiente, la cooperativa de servicios, porque hay una tributación individual, no colectiva, en ambos casos. ¿Alguna inquietud? Sí. Bueno, primero gracias por la invitación, Carlos Mercado y Anacocha. Me parece muy importante, muy interesante. Personalmente me ha dado muchas luces de herramientas, cosas que podemos aprovechar bastante bien en los proyectos. Por ponerles un ejemplo, nosotros estamos trabajando en el tema ganadero con cerca de 5.000 productores en el ámbito de Anacocha y cerca de 2.000 en el ámbito de Ponca.
Durante estos últimos años lo que hemos podido lograr es mejores rendimientos de calidad y cantidad de leche. Pero hasta ahí hemos llegado. Entonces estábamos en estos últimos meses tratando de repensar la idea y cómo reforzamos esto de las cadenas, ¿no? Y me parece espectacular temas jurídicos, temas de capacitación que se han mencionado, el tema de Procompite. Me parece una gran oportunidad porque parte de los problemas era con 7.000 productores no podemos hacerlo todo para esto, ¿no? Pero desde el plan de responsabilidad social empresarial de Yanacocha sí es importante al menos tener modelos, tener estas asociaciones modelos que se les podría apoyar a los productores que mayor han aprovechado durante estos años el aporte que les ha hecho la empresa, ¿no? Entonces, desde ese punto yo quería hacer algunas preguntas. Este proceso de capacitación, de asociación, de armar las redes empresariales, ¿cuánto tiempo más o menos conlleva? Y lo digo esto porque la premura que nosotros tenemos es que estamos rediseñando nuestros proyectos de los próximos 3 a 5 años. Entonces nos encantaría meter esos nuevos componentes, ¿no? Y en el caso de Procompite, o sea, viendo que las municipalidades recién están empezando con esto, hacer el lobby, hacer todo ese trabajo de concientización, me imagino que esto entra dentro de los programas de sus procesos presupuestarios, ¿no? ¿Había alguna idea de en qué temporadas del año se lanzan estos concursos que nos mencionaban que duraban 3 meses? Para tener una idea y un cronograma sobre esto y poder plantear en función de eso, me imagino de repente podríamos conversar más porque con la asesoría de ustedes podríamos hacerlo un poco mejor, ¿no? Y trabajar sobre eso. Bueno, la formación de redes tiene una duración estimada de 18 meses. Parte de esos 18 meses es mejoras productivas. Entonces, si ustedes ya han avanzado en toda la parte de elevar la productividad, mejorar el manejo en los ganaderos, yo creo que esto se puede acortar, pero lo que sí necesitas, por lo menos, calculo yo, unos 8 a 10 meses, porque lo que hay que desarrollar es este cambio en su visión y este desarrollo de confianza, ¿no? Eso es fundamental. O sea, las personas tienen que sentirse dueños de una nueva mirada, ¿no? Esto no son programas para dar empleo, como son la mayor parte de programas de asociatividad mirados desde las empresas, ¿no? Sino que estos son programas que buscan crear empresarialidad en el campo. La mirada final son cooperativas, pero lo que tienes que cambiar son la visión de la gente, identificar líderes y crear confianza. Y eso en menos de 10 meses no creo que se pueda. De todas maneras, vale la pena. O sea, yo creo que esa inversión es fundamental. Ya, en el caso de Procompite, yo quiero... hay un tema acá, ¿no? O sea, la ley ha salido en 2009, se está aplicando prácticamente desde 2011. O sea, quiero ser un poquito claro. O sea, no es requisito para aplicar el Procompite hacerlo de redes empresariales. Lo que pasa es que han sido esta ley y este programa como que se complementan muy bien, ¿no? Y llenan vacíos justamente en la aplicación de la ley Procompite. Pero yo he hecho varios Procompites sin contar con este aporte de las redes. O sea, las redes puede ser en paralelo, puede ser antes, o puede ser... Básicamente podríamos ponerla como que podría estar en paralelo con el mismo trabajo de Procompite, ¿ya? Ahora, para el poder usar el presupuesto de la municipalidad hay 2 circunstancias, ¿no? Un caso es momento actual. O sea, en el momento actual lo que se hace es, se va a la municipalidad, se conversa, se socializa, se convence de alguna manera al alcalde sobre esta aplicación que es interesante, y lo que se hace en el transcurso del mismo año es una modificación presupuestal. O sea, en el tema de priorizar proyectos, por ahí hay alguno que tal vez se puede dejar un poquito para después y ese dinero utilizarlo para el Procompite. O sea, en el mismo año se puede hacer modificaciones presupuestales y aplicamos la ley. Y la otra alternativa es también prepararnos para el 2013. Y justamente este es un momento clave porque las municipalidades están trabajando lo que es el presupuesto participativo. Y como les decía, ¿no? O sea, lo que la ley te está diciendo es, de ese monto que la municipalidad pone en la mesa para negociar el presupuesto participativo del 2013, lo que la ley te permite es decir,
Ya, de ese monto, el 90% sigámoslos trabajando en obras civiles, ¿no? En temas de servicios públicos, y el 10% que ya quede clarito a partir de hoy que lo estamos destinando para el próximo año para Procompite. O sea, en el presupuesto participativo se puede ver eso una vez. No serían las dos alternativas. Solamente dos precisiones antes de darle el pase. Los mecanismos que nosotros hemos presentado muchas veces pueden ir de manera conjunta, pero también pueden ir de manera separada. De hecho, nuestra intención de presentarles varios mecanismos es porque nosotros estamos convencidos de algo. Si ustedes pretenden implementar un solo programa, creemos que están en una equivocación. ¿Por qué? Porque no hay una sola necesidad alrededor de ustedes, sino hay múltiple necesidad. De hecho, en toda operación minera deben encontrar aquel grupo que necesita, por ejemplo, una capacitación, que ya puede tener algún tipo de negocio, pero que necesita una capacitación que los permita desarrollar mejor. Para eso tienen ustedes el programa con ESAN. O pueden tener esa problemática de los trabajadores o de sus familiares que tienen tierras, pero que tienen 1000 problemas para poder sacar su título, ¿sí? Por eso pueden contar con asesorandina, o el tema de Procompite con asesorandina también, o el tema de la inversión público-privada. Hay un tema fundamental, Juan Ramón, de hecho, abiertamente te los comprometo. Si ustedes observan, existen mecanismos, existen posibilidades, pero muchas de ellas requieren de la participación, de la intervención de los gobiernos regionales y locales. ¿Cuál es el gran problema? Y lo estaba adelantando Juan Carlos. Ellos no conocen estas normas. A veces se le habla, oye, se puede hacer una asociación público-privada, una inversión público-privada, y no conocen esa alternativa. Oye, existe la posibilidad de acelerar la ejecución de tus obras a través de las obras por impuesto. No esperes 5 años. Puedes hacerlo en 1 año, pero no conocen esa alternativa. Entonces, de hecho, creo que esta mañana ha sido una mañana productiva, pero de hecho es importantísimo que este tipo de información no solamente lo manejen ustedes, sino que también lo manejen los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Deberíamos tratar de hacer algo semejante a esto con ellos. Es decir, estas son las herramientas, ¿sí? Puedes tú tener una participación conjunta de la minera y de tu gobierno local para poder sacar adelante a los empresarios de la zona. Sí. Sí, en esa misma línea, de repente la diapositiva tercera se me ha quedado pegado en la retina. ¿Este de acá? ¿De obra por impuesto? La tercera. Esa. Sí. Sí, ahí podemos apreciar la distancia que existe entre lo ideal, que es la parte de abajo, con lo real, que es la parte de arriba. O inclusive con lo ideal y lo real del esquema inferior, ¿no? El primer punto que hay que resolver para ser eficientes en este mecanismo de asociación pública-privada es celebrar un convenio con gobierno regional y gobiernos locales. Si ponemos plazo en eso, ¿cuánto tiempo nos tomaría, por ejemplo, a las empresas mineras establecer ese link en un entorno y en un escenario como el que nos encontramos, que es hasta cierto punto mediático, lo estamos escuchando afuera? Pero más aún de lo mediático, el tema de lo que en la sociedad nosotros conocemos como corrupción. ¿Cuánto interés puede tener un gobierno regional y local entrar en este sistema y dejar de llevarse el conocidísimo, mal conocido, perverso 10%? No sé si nos podría dar un alcance sobre ese punto. Sí, en realidad, déjenme contarles que la experiencia que venimos teniendo nos ha permitido toparnos con esa difícil situación. Porque claro, primera escena, nos reunimos con el alcalde, le hablamos de este tema de obras por impuesto, de la gran oportunidad que tienen. Segunda escena, se nos acerca el funcionario de nivel inferior y nos empieza a decir, doctor, ¿y cómo es? ¿Cómo es? No, y doctor, ¿cómo es? O sea, lo que pasa es que si lo hacemos por la otra vía, por la vía de arriba, pues hay toda una parte que sale destinada hacia nosotros. ¿Y acá cómo se puede hacer? Claro, la respuesta inmediatamente es que no, pues que la empresa privada no va a entrar en ese tipo de situación. ¿Cómo lo presentamos nosotros y cómo podemos vender esta oportunidad? Porque si nos quedamos ahí estamos fundidos. La única alternativa que nosotros hemos podido encontrar para poder tratar de superar esto es decirles, mira, tienes dos posibilidades.
O continúas con tu proceso largo en donde vas a tener un 10% o la comisión que te corresponda, pero ese proyecto va a ser ejecutado en la siguiente gestión, o por lo menos separas alguno que otro proyecto que lo puedas hacer a través de este sistema. ¿Por qué? Y sobre todo, ahora estamos en una situación interesante. Las elecciones son en 2014, ¿no? Si ellos empiezan con su sistema, el sistema original, el que les asegura recursos personales, pueden tener esos recursos personales, pero la obra no va a estar cuando ellos terminen. Por ende, la reelección se pone en riesgo. Nosotros, ¿cómo colocamos o cómo vendemos ese sistema? Esta es una obra que va a estar dentro de tu gestión. Ejecuta la obra así. No digo que todas las obras las hagas así, ¿eh? Idealmente sería. No lo puedes hacer, pero ejecuta alguna que otra obra a través de este sistema para que se te vea aquí eficiente, ¿sí? Para que se te vea eficaz, para que en un corto periodo hayas logrado algún objetivo determinado. Ahí es cuando encontramos nosotros un quiebre. Ahí es cuando empiezan ya a pensar más bien, oye, mejor aplico esto acá, me aseguro la reelección y seguramente con eso me estoy asegurando poder seguir con el sistema de arriba en algunas oportunidades. Somos realistas, mi respuesta es realista. No le quiero ni siquiera contestar de manera ideal. Es realista. Sí, el tiempo pasa por el proceso de SNIC también, porque es una obra pública. Les voy a pasar con Alex para que nos ayude. Sí, básicamente lo ideal es tomar proyectos que ya pasaron por el SNIC. O sea, son proyectos que ya están viabilizados y lo único que tiene que hacer el gobierno municipal es declararlos de interés y solamente enviar una carta previo a un acuerdo de regidores municipal o regional a proinversión. Y en función a eso ya se empieza todo el proceso, que es muy corto. El proceso de adjudicación es muy corto si es que ya está viabilizado. Si no está viabilizado, también se puede hacer la viabilización, porque la norma del SNIC permite que los proyectos se donen. O sea, se puede donar el proyecto viable, hay que hacer el acercamiento con el gobierno municipal o regional para que simplemente aprueben, den la viabilidad al proyecto que se les entrega, si es que no tuviera la aprobación, ¿no? ¿Algún otro inquietud? ¿Alguna duda? Obras por impuestos y Procopites. Por ejemplo, obra por impuestos serían sistemas de riego grandes y Procopites, supongamos, con productores empiezan a trabajar sistemas de riego mucho más pequeños, con participación, claro, ahí está en ambos casos de la empresa privada. Ah, claro, o sea, son momentos tal vez diferentes, ¿no? Sobre sobre una meta común, ¿no? Pero son momentos diferentes, ¿no? Y cada uno ha tenido su camino, su proceso, ¿no? O sea, en el tema de Procompite, creo que ahí encuentro a veces, me parece que hay una pelea confusión. O sea, quien propone el proyecto, quien propone el monto, es la entidad pública, o sea, el gobierno regional o la municipalidad, ¿no? Ellos son los que proponen qué es lo que quieren hacer, ¿no? Proponen el monto y lo hacen público con el concurso y participan las asociaciones. O sea, generalmente el Procompite lo hemos venido aplicando, más bien, si bien es para agentes económicos privados, generalmente lo hemos venido aplicando básicamente a microempresarios, ¿no? O sea, los que realmente necesitan una ayuda, porque el reglamento de la ley dice pues donde la inversión privada es insuficiente, o sea, ellos son los que necesitan. O sea, hay otro nivel de empresarios que sí ya han logrado pues cierta capacidad y no necesitan que el Estado los ayude con esto de Procompite, ¿no? Generalmente es para microempresarios, ¿no? Lo que estamos hablando de obras por impuesto, por ejemplo, ya va algo un poquito más arriba, ¿no? Tal vez, y ahí también están involucradas inclusive obras públicas, o sea, obras de interés público me refiero, no solamente de interés privado, ¿no? El Procompite es muy específico para lo que es aspectos productivos, ¿no? Estamos hablando de agricultura, ganadería, lo que les comentaba, ¿no? Artesanía, turismo, ¿no?
Pero claro que se complementan, o sea, justo lo que decía Miguel, todas estas iniciativas se complementan, creo. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, solamente capaz terminar con unas palabras agradeciéndoles por haber venido. Yo sé que la fecha ha sido de lo más complicada. Hemos estado todos verdaderamente nerviosos de que se vaya a generar la reunión o no. De hecho, creo que ha sido una muy buena reunión. Nos quedamos con los contactos de cada uno de ustedes. Nosotros vamos a hacerles llegar cada una de estas presentaciones que han tenido a la mano para que lo puedan conversar en las empresas. Quiero que me entiendan bien la intención del día de hoy. La intención del día de hoy no es que cada uno de nosotros salga expertos de cada uno de esos temas, sino que advertamos que existen alternativas, existen posibilidades. Y lo que nosotros los invitamos en realidad es a que podamos reunirnos ya de manera individual, ¿sí?, con cada una de las empresas, y para que observemos cuál de cada una de estas ofertas en el tema de responsabilidad social empresarial es la más adecuada, o cuáles. Como les digo, en muchas oportunidades creemos que no solamente es una la que debe ser implementada. Realmente les agradezco, les dejo con Juan Ramón. Bueno, para terminar quisiera pedirles a ustedes un aplauso también, nuevamente un aplauso para nuestros amigos del Estudio Torres y Flores Lara por la exposición que nos han brindado, y también un aplauso para ustedes mismos por el interés prestado en este evento. Muchas gracias.